has dicho bien, Alexandra, sí, es hora de poner esto, las cartas sobre la mesa. Para que usted esté bien informado, haga las mejores jugadas y por supuesto, para ello estamos y le proporcionamos los mejores invitados. Hoy vamos a hablar sobre los medios de comunicación, sobre la importancia que tienen, sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, con un invitado muy, pero muy importante. Estamos con el periodista Raúl Peñaranda. Él es presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Amplia trayectoria en los medios de comunicación. Raúl, es un privilegio tenerte en Cartas sobre la Mesa. Marcelo, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el agradecido por estar aquí en tu programa. A ver, Raúl, la anterior semana todos nos hemos condolido, indudablemente, por la noticia del cierre de un medio de comunicación que, más allá de estar o no estar de acuerdo con su línea comunicacional, era un referente en el ámbito de una opción de información que creo que es absolutamente necesaria dentro de un régimen democrático donde debe existir pluralismo. Tú has estado investigando desde hace mucho tiempo el problema estructural que tienen los medios de comunicación, especialmente de oposición. Te voy a la pregunta directa: ¿por qué cierra Página 7? A ver, además, como ex director y director fundador de Página 7, yo creo que hay dos factores y están mencionados en la carta del presidente del directorio, Raúl Garafulich, y que son muy claros. Por un lado, la crisis de la industria, es decir, la gente compra menos periódico, nos informamos por el teléfono. Esta crisis le afecta sobre todo a los periódicos y a los diarios, pero también a las radios, a los canales. Ya la gente empieza a ver Netflix más que poner su canal favorito. La gente empieza a ver hasta la telenovela, se puede ver en el teléfono, ya no necesitas estar en el canal, etc. O sea, hay una crisis y es la crisis de la industria. Pero encima de eso, al caso de Página 7, le ha tocado un acoso del poder muy fuerte, muy duro durante mucho tiempo. La misma carta es muy decidora, dice: no solamente nos han quitado la pauta o no nos han dado nada de pauta estatal, sino que además el gobierno ha presionado para que inversionistas privados pusieran publicidad en el periódico. Aparte de procesos penales, aparte de multas, visitas de inspectores de no sé cuántas entidades estatales, etcétera, un acoso, y yo creo que la suma de las dos cosas es lo que ha generado esto. Me parece que Página 7 tenía todo para sobrevivir si no hubiera enfrentado este acoso, porque fue uno de los periódicos que primero y mejor intentó adaptarse a las nuevas tecnologías. Tenía un newsletter que se llamaba P7 VIP, tenía una app. Es decir, Página 7 hizo los esfuerzos necesarios, incluso antes que otros periódicos, para adaptarse a esta situación. No llegó a concretarse como multimedia, lamentablemente. Es que creo que ninguno lo ha logrado tanto. Existe el Deber Radio, existe el Deber Radio, pero sí, también el Deber enfrenta otra crisis diferente. No lograron concretarse como un multimedia, pero sí Página 7 intentó hacerlo el año pasado y antepasado. Tufiaré e Isabel Mercado conducían un programa que era auspiciado por Página 7, ambos en televisión. En fin, esfuerzos que seguramente no tuvieron el éxito esperado, pero sí fueron esfuerzos. Bueno, a ver, me voy a concentrar en el segundo punto que tú pones, porque el primero lo podemos dialogar después. Creo que también es responsabilidad de los medios de comunicación adaptarse, por supuesto, a los desafíos tecnológicos que tiene. Y tenemos ejemplos para hacerlo: la televisión europea, la radio europea, los periódicos europeos, los periódicos vecinos, Argentina, Chile, están sobreviviendo y le están dando dura batalla a este cambio tecnológico que es ver noticias desde acá, ¿no? Los periódicos ya los puedes ver desde acá y tienes un sistema multimedia, etc. Pero me voy al primero, que es fundamental para la vida democrática: es de que el poder político te vaya asfixiando y de alguna manera te obligue a autocensurarte, que eso es lo peor que puedes hacer en un medio de comunicación o como periodista. El momento en que decides: mejor me callo, Correcto. Mejor no digo esto, mejor no informo esto, ¿para qué me voy a hacer problemas si me voy a hacer Dios? ¿Cómo podemos luchar primero contra el acoso
y la posibilidad de una autocensura ante la eventual la eventual reducción de recursos que te da el Estado para que sobrevivas. Exactamente. Yo alguna vez ponía el ejemplo de una droga. Cuando el Estado te da los recursos necesarios para que tu medio de comunicación funcione y sobreviva, es como que estás dependiente de esa droga. En el momento que se te corta esa droga, ya no puedes seguir adelante con tu vida normal. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces, pero para obtener esa cantidad de recursos que algunos medios obtienen, tienes que tener una línea más dócil con respecto del poder. Y ahí es donde se van acallando las voces, ¿no es cierto? Ahí es donde se van acallando, terminando las opciones, las alternativas. Quisiéramos una democracia donde hayan muchísimas voces, todas distintas, no necesariamente divergentes, y que sea al final el lector, el público, el ciudadano el que puede escoger de varias Eso se llama opciones. discernir. Y el televidente, el público, el lector es lo suficientemente inteligente para discernir. Es decir, este me ha dicho sí y también voy a comparar con este y voy a comparar con el otro. Exactamente. Esa es la riqueza de la democracia. Exactamente. Varias voces que me digan cómo están las cosas. Al final es el ciudadano el que toma una decisión y, como tú bien lo has dicho, sabe discernir. Pero cuando se van acabando las voces es que existe ese problema. Y uno de los problemas que tú lo has mencionado y es evidente es la autocensura. Cuando dependo de una sola fuente, qué pena, que es la pauta estatal, obviamente que mis opciones, digamos, de ser crítico se reducen grandemente. Ahora, el gran problema ético, pero también indudablemente funcional, es el hecho que esa no es plata tampoco de una línea política ni de un gobierno, es plata pública. Es decir, es plata que de repente sale de los impuestos de los ciudadanos, pero que de repente se vuelven en un filtro gubernamental y digo, aquí pongo. Puede haber semanarios, periódicos con la mitad del tiraje o ni siquiera eso, 20% del tiraje que tenía Página 7, pero el gobierno va y les pone una cantidad increíble de publicidad. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué hace ya la Asociación de Periodistas? Muy buena pregunta. Y justo ayer, Marcelo, hemos tenido una reunión las 9 presidencias, los 9 presidentes de las asociaciones departamentales, más la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Y vamos a presentar al legislativo un proyecto de ley. Ese proyecto de ley es un proyecto para la entrega equitativa y razonable de la publicidad estatal. Con un argumento, el primer argumento es lo que tú has señalado. Esa es plata de los bolivianos, del Estado boliviano, no de un partido ni de un gobierno. Entonces, tiene que entregarse con algunos parámetros. Redes nacionales, dependiendo de su rating, etcétera, una cantidad. Canales locales, tal vez otra, obviamente menor. Y de ahí radios que también hay radios nacionales de alcance nacional, otras radios que son más locales, periódicos lo mismo. En fin, una cosa razonable que existe en otros países, en general, en otros países y de la región, para no hablar de Europa, donde es un nivel más desarrollado, no hay en otros países el uso tan descarado de la publicidad estatal como acá. Vamos a presentar ese proyecto de ley, lo ha preparado nuestro colega Andrés Gómez, que además de ser periodista es abogado, y veremos la reacción. Va a ser interesante ver qué argumentos tiene el MAS para negarse, si me estoy adelantando, espero que no. ¿Cómo van a argumentar contra esta ley? Así que vamos a presentarla, vamos a presionar, vamos a argumentar, queremos hacer público y queremos que también la ciudadanía ojalá se sume a este proyecto. Mucho más tampoco hay que hacer, o sea, tampoco tenemos muchas armas más. Es un gobierno muy fuerte, domina obviamente el Ejecutivo. El Legislativo ahora resulta que ahora tenemos 3 bancadas, ¿no? La opositora, la de Arce y la Son de Evo. 7 fuerzas políticas en ese Legislativo. Sí, yo sé, 7, sí, pero digamos, podríamos agruparlas en 3 grandes, ¿no? 3 grandes. Dos del MAS y una, digamos, si englobáramos a toda la oposición allí. Veremos, pero es un gobierno muy fuerte, controla la justicia, etcétera, pero sí creo que es un derecho de los ciudadanos estar bien informados. Para que estén bien informados, los medios tienen que ser más fuertes. Resulta que la pauta estatal es importante para esos medios, entonces entreguémosla de una manera más o menos razonable. Ahora, también es verdad
que sobre todo cadenas nacionales de televisión, las más grandes, dependen menos de esas fuentes. Tienen una posibilidad mucho mayor y más variada de publicidad. Eso, Raúl, es decir, a ver, le daremos un poquitito la vuelta a la medalla, pongamos una carta, la otra cara de la carta. Creo que también ha habido poco esfuerzo, te soy muy honesto, de algunos medios de comunicación de prescindir o intentar prescindir o por lo menos reducir su dependencia de esta pauta publicitaria gubernamental. Hay que hacerlo. Hay algunos que se han vuelto absolutamente dependientes. Como esa droga que yo decía. Claro, obvio. Es muy fácil, hermano. Un banco te va a poner estito, tienes que regatear con la empresa. Por favor, no que sean $100, sean 60, 50. Mientras tú vas y le dices al gobierno, quiero esto, y el gobierno te da eso, ¿verdad? Y te la da así, además de enterita. ¿Cómo reducir también desde un punto de autocrítica, ¿no?, esa dependencia que puede ser venenosa, puede ser adictiva? Claro, es que también yo creo que todo esto también terminamos discutiendo el tamaño de nuestra economía, la cantidad de empresas realmente que tienen posibilidad de dar pauta publicitaria, las privadas me refiero, y no son muchas, es una cantidad limitada. Los bancos, tal vez los importadores de auto, algunas industrias, pero si te fijas, en una economía tan informalizada, puede haber un gran empresario en la Justus, que es un empresario muy fuerte, pero no pone publicidad, ¿no es cierto? No está en su necesidad, no tiene ninguna necesidad para eso. Nos comentaban precisamente en la reunión de ayer, que fue por supuesto una reunión por Zoom con todos los colegas, como te decía, del interior. Si en La Paz se nota esta crisis, ellos decían, imagínense en nuestras ciudades, claro, ciudades más pequeñas donde a veces hay 1, 2 empresas nada más que pueden dar publicidad. Realmente es una situación muy compleja, muy complicada. No estamos hablando solamente de los periódicos, que creo que tienen la parte más seria de este desafío, pero también las radios y también canales pequeños están en una situación difícil. Bueno, a ver, ahora permíteme tocar la segunda arista con la cual tú iniciabas esta explicación de por qué Página 7 cerró. Y es la capacidad, o le vamos a poner incapacidad, que tienen algunos medios de adecuarse obviamente a los desafíos tecnológicos que hoy día se te exigen. Y eso es absolutamente racional. Hay que reconocer que las audiencias hoy día en televisión, en radio, en periódicos son mínimas, hermano. Las redes sociales nos comen. El zapping en televisión en ciertos horarios es increíble. No compites con el canal de al lado, estás compitiendo con las grandes redes internacionales, estás compitiendo con las grandes plataformas. Pero hay medios que sobreviven, es más, hay medios que crecen. ¿Cómo se adecúan? ¿Cómo nos adecuamos en el país a este desafío tecnológico? Sí, realmente la pregunta es muy buena y no hay una explicación y no hay una respuesta única ni muy clara. En Estados Unidos han cerrado en los últimos años 2.000 periódicos, 2.000, sobre todo de ciudades pequeñas, locales. En general, como se conoce en Estados Unidos, aún la ciudad más pequeña tenía su diario. Típico de las películas que veíamos donde el chiquito que está en bicicleta les lanza y prácticamente toda la población adulta está suscrita. Y todas esas pequeñas ciudades se han quedado sin su periódico, o sea, una tradición centenaria en algunos casos, muy, muy fuerte. El caso de La Tercera de Chile, que era un diario muy fuerte, me ha tocado, he tenido la suerte de visitar un par de veces su redacción, era como 4 periódicos bolivianos juntos, ahora ha dejado de publicar en papel, es una cosa increíble. Creo que solamente tiene la edición de fin de semana ahora. En fin, no es solamente un tema boliviano. El otro día veíamos, hace 3 o 4 días, el que se consideraba el periódico más antiguo de circulación, creo 1720, si no me equivoco, la fecha de publicación, o sea, 300 y más años que tenía este periódico y resulta que ha dejado de existir en papel, ahora solamente está en la web. Hay una crisis. ¿Quiénes sobreviven? Sobreviven los más grandes y los que son referencia. El New York Times ha aumentado su cantidad de suscriptores, ¿no es cierto? El The Economist, el Washington Post, los grandes periódicos. El País. El País. El País es una empresa gigante. Gigante, ¿no? Exacto. Los grandes logran sobrevivir. Creo que hay una cantidad de pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué el New York Times puede sobrevivir, o el País, o el Washington Post y otros periódicos? Ponen un muro de pago y la gente paga por eso porque es una información valiosa, es una información de calidad. Pero los medios bolivianos
que han intentado, uno de ellos, Página 7, la gente no está acostumbrada a pagar y como tengo gratis otra información más o menos equivalente en otra plataforma, me iré a otra plataforma. En otros países hay un desarrollo mayor y también esos grandes diarios, The Economist, por ejemplo, o diarios alemanes, pueden, como son de referencia, entonces la gente paga una X cantidad al mes, que a veces no es poco, de 10 o 20 dólares al mes, pero si calculas tampoco es tanto. A veces tomar 2 cafés con tus amigos, en fin, más o menos es eso. Claro. Entonces también tenemos que valorar la información, no valoramos la información. Nos podemos ir a una cena con nuestros amigos, gastar 300, 400 bolivianos, pero cuando te dicen suscríbase y pague 20 bolivianos, ah no, qué caro, no quiero. Oye, es al mes, sí. O sea, 20 bolivianitos. Claro. Un café nos cuesta 20 bolivianos cuando vamos. Eso es. Pero me asusta tu explicación por una razón, porque pareciera que desemboca en algo todavía mucho más catastrófico, que no solamente ahí vas a tener las manos de los gobiernos, ¿no?, que se van a meter, sino también la mano del mercado. Y la mano del mercado te va a obligar a que si no haces una estructura asociativa de muy fuerte capital, si no haces una inversión muy gigante, si no haces un multimedia, un holding, estás destinado a perecer. Sí, mira, los estudios que yo he leído te señalan lo siguiente. Los grandes, los que son medios referenciales, pero que son una cantidad pequeña de medios, pueden sobrevivir. ¿Cuántos New York Times hay en el mundo? Uno pues nomás, ¿no? O sea, ¿No hay más? Sí. Hay unos cuantos de ese nivel. Y luego hay una cantidad que ahora se han venido a llamar medios de mediano tamaño, creo, de mediana capacidad, que sí también pueden sobrevivir. Tienen menos gente, menos carga laboral, pueden adaptarse mejor y los chicos están fregados. Entonces, más o menos es así. Hay un grupo de medios, y valga la redundancia, medianos, que sí creo que tienen esa capacidad de adaptación. Aún con las dificultades que estamos hablando. Un poco más abajo, y que es la base de la pirámide, donde está la mayor cantidad, su posibilidad de sobrevivencia es muy pequeña. Siempre es grato conversar contigo, Raúl. Marcelo, muchas gracias. Se aprende mucho. Gracias. Se ponen muchas cosas ahí en la mesa. De Excelente. verdad, espero que nos visites frecuentemente Por supuesto aquí, que sí. para poner un poco las cartas sobre la mesa, ¿no? Felicito el programa, me alegra, Marcelo, así que gracias por la invitación. A ti, Raúl.